Nos toca saludar y agradecer a Pedro Delgado, el presidente Junta Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchas gracias también por su invitación, María Josefa. Un gusto de estar acá con usted. Gracias, Pedro. Comencemos al revés, porque acaba nuestro compañero Jorge Rodríguez de decir un tema que vale la pena cogerlo para reflexión con la gente que nos acompañe sobre el tema de que EICA está en el listado de las empresas que incumplen contratos y por lo tanto no debería ser contratada. IMC ha sido contratada cuando es una filial de EICA y está ejecutando y ha entregado ya algunos elementos a la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Usted no cree que si EICA tiene esa sanción administrativa, es ilegal por todos los lados que se lo mire, que siga contratando con el Estado? A ver, EICA desde la época que estaba administrada por el Grupo Isaías no es una sola empresa. Claro. EICA tiene como 13 o 14 empresas con distintas razones comerciales que varias de ellas hacían negocio desde antes con el Estado, y este proceso, por ejemplo, de los chalecos, por las representaciones que tenía, en este caso particular, una de las empresas del grupo, llamémosle EICA, IMC, no es que empezó hace 3 meses, 12, 4 meses, también empezó hace más de un año el proceso. Entonces, y la representación la tenía IMC, o sea que podía haber sido, si la representación no hubiera tenido EICA, o hubiera sido EICA o hubiera sido cualquiera de las Mairesa o cualquiera de las que están allí. ¿Y qué pasa con la sanción? Y a eso voy. La sanción está puesta a una de las empresas del grupo ICA que incumplió ciertamente los contratos. A ver, pero estos contratos fueron incumplidos en el caso, y hablemos de la entrevista del famoso señor Balda. En un caso es con la policía por el mantenimiento de vehículos policiales. Esos están en contratos incumplidos porque el señor Balda contrató a dedo empresas mecánicas que no tenían ninguna calificación, se entregaron a esos talleres vehículos y obviamente están pendientes de pago de esos talleres, pero no podemos, y vamos a conversar de eso a detalle posteriormente, simplemente pagar graciosamente a esas mecánicas si no sabemos qué trabajo hicieron, si pusieron repuestos que correspondían. Eso no lo podemos hacer, ahí es un problema específico, ¿no? Sí, sin duda ese es un tema que vamos a analizar. Solamente no quiero dejar el tema EICA y IMC sin que la gente que nos acompaña pueda tener una conclusión al respecto. IMC es filial de EICA. EICA está castigada y no puede tener ningún contrato con el Estado. Hoy lo tiene. Pero hay un elemento, Pedro, que nos preocupa. Es que IMC, representada por el señor Yamil Chedraui, fue funcionario de Ricardo Antón. Entonces, de ser funcionario de Ricardo Antón, pasa a ser representante de IMC, y justo esta empresa, que no debería contratar con el Estado, contrata con la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque si usted es la cabeza de este grupo de empresas, y Balda, Castro y todos los gerentes han ido cometiendo con el tiempo, según usted, irregularidades, y usted se ha enterado tarde, yo le pregunto ahora, que ya lo conoce, porque es de conocimiento público el tema de los contratos, si a usted le parece ilegal, y si de serle así, usted procedería entonces, para que no quede muy tarde la decisión de Pedro Delgado, iniciar alguna acción contra IMC, contra Chedraui, contra Antón, por esta contratación. A ver, primero, IMC no es una filial de ICA, son, como digo, razones sociales distintas, que la coincidencia ha sido que bajo la administración del Estado, a diferencia de lo que sucedía en la época del grupo Isaías, cada una tenía su propio gerente para tener apariencia de independencia entre cada una de esas empresas. Dado que estaban dentro de la misma área de negocios, se le puso a un solo gerente que haga la representación legal de todas estas empresas. Eso es todo lo que sucedió. No es que es una filial, más bien nosotros sí, dentro del proceso de reestructuración que se está haciendo ICA, estamos creando una corporación y una holding que administre esas empresas. Sí, ahora Ricardo Antón aquí, sentado justo en esa silla, nos dijo que era una filial. Los administradores anteriores de EICA nos ha dicho que es una filial, que no es parte del grupo de EICA, que forma parte de EICA. Porque nosotros hemos denominado al grupo ICA a las 11
empresas o dos empresas que estaban funcionando dentro de la misma oficina que está ahí en Guayaquil. Eso es todo lo que se ha hecho, pero no es que son filiales, son empresas independientes, razones sociales independientes, incluso algunas de ellas con accionistas independientes. O sea, pero hacían el mismo negocio, o sea, volvamos al tema, hacían un negocio similar, eso es todo lo que está sucediendo. El señor Antón no tiene por qué saber cómo es la estructura societaria de estas empresas, y como le decía, el proceso de adquisición de estos equipos, de estos chalecos, no es que se le hizo en los últimos meses, se lo hizo hace más de un año, empezó el procedimiento. Y de lo que yo conozco, Yamil Chedragui sí fue funcionario de la Comisión de Tránsito del Guayas por un tiempo, financiero, si no me equivoco. Por un tiempo pequeño. Salió y estuvo más de un año fuera en alguna función privada, nada que ver ni con EICA, ni con la Comisión de Tránsito y todo lo demás. Tiene experiencia porque había sido también trabajador de otras empresas comerciales que se dedican al negocio de distribución de equipo pesado, vehículos, por eso se lo seleccionó, no es que apareció porque sí, o sea, es una persona que tiene experiencia en este campo y por eso se lo contrató, no porque haya estado trabajando ni en la Comisión de Tránsito ni en ninguna otra función pública. Entonces ¿ya? Es casual esto de que... Es pura casualidad. Él lo único que vino en este caso al tema de esta contratación, por casualidad nuevamente, resultó que es el que cerró el proceso y se entregó el producto de la venta. ¿Ya? Pero de ahí él no tiene nada que ver ni con la negociación previa ni con el proceso de selección que se haya hecho. ¿Ya? Okay. Dentro de los temas que nos ha llamado la atención y ya ha habido la oportunidad de manifestárselo, es el tema de Galauto y las características previas del contrato macro con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que obligan a ICA, a través de sus representantes, sea Castro, sea Balda, sea cualquiera, a adquirir una maquinaria exclusivamente a una empresa. Aquí en el tema del proceso con los municipios, este es un proceso que se inició en la época de Balda. La mayoría de los contratos finalmente se firmaron en la administración del señor Castro, y las características de adquisición no las pone ICA, ni las condiciones de adquisición no las pone ICA, las ponen los propios municipios. No las pone ICA. ¿Ya? Los municipios son los que decidieron, quiero comprar, pongamos un ejemplo, una computadora de X características o un camión amarillo, 4 llantas y tonelaje X. Las condiciones las fijan específicamente los municipios, no EICA. Entonces, EICA lo que tiene que hacer es cumplir con las condiciones y características de esa contratación requerida. Sin embargo, en un contrato, cuando no hay un concurso público y cuando son las dos partes que se sientan a conversar, como ha sido el caso de ICA, no solamente con el municipio X, sino con el ministerio, que abarca sin duda cientos de obras que todavía no pueden ser cumplidas por el tema de la maquinaria, en el diálogo se establece un mínimo de transferencia de comunicación. Si por decisión política, porque usted sabe que yo creo y sigo sosteniendo que es ilegal e inconstitucional de decir, contigo voy a contratar porque quiero ayudarte a que salgas adelante y convertirte en una empresa próspera, y hemos tenido la oportunidad ya de intercambiar esa opinión con usted, Pedro. Ya que se dio esa decisión política y no legal, repito, lo menos que puede haber pasado en esa conversación es una transferencia de información, a decir, ¿qué equipo tienes tú? El comercio sabía que ICA no tenía un stock, que no tenía una cantidad de maquinarias lista para entregar un contrato tan grande. Había que ir a comprar. Entonces, no era una novedad el determinar la maquinaria, era simplemente un elemento necesario previo dentro de un proceso dinámico de contratación, más aún cuando se trata de la obra pública. Sí, a ver, EICA, al igual que cualquier otra empresa comercial que existe en el país, como su nombre lo indica, es una comercializadora. No tiene, y no es que tienen en su stock 200 camiones o 300 tractores para hacer entregas. Lo que hace es, yo tengo cualquier empresa de comercialización, lo que dice, te voy a entregar tractores, se da la vuelta y busca un proveedor. Puede ser un proveedor extranjero, puede ser un proveedor local, puede ser una distribución directa a una fábrica, puede ser una distribución a través de otra comercializadora. Eso se lo hace, no solo EICA, cualquier comercializadora, y prevé la entrega de esos equipos. Las condiciones técnicas de los equipos que debían adquirir los municipios o el MTOP fueron definidas y
requeridas directamente por los compradores. O sea, ellos decían, quiero comprar tal o cual equipo. Entonces, esa no es una decisión que la impuso EICA, y eso está en los informes iniciales que se tienen ya tanto de las auditorías nuestras como de lo que entendemos sí, está pero trabajando, EICA ¿no? tiene que haber contestado, yo no tengo que voltearme a comprar porque no lo tengo. Pero eso es parte del giro de negocio, eso no es en esa parte no hay una irregularidad. Está bien, pero lo que sorprende es que en este caso EICA se vea obligado a solamente voltear a comprar a una empresa. Podía haberse volteado a comprar a cualquier empresa que tenga los vehículos de esa característica. Si esos vehículos los tuvo Galauto o los tuvo cualquier otra empresa o los tenía una empresa en Estados Unidos, en Panamá, en Perú, en Brasil, en lo que sea, hubiera resultado eso. También por términos de tiempos de entrega, pudo ser que la compra a Galauto haya sido la mejor alternativa en ese momento, dadas las características requeridas por los compradores. Y hablando de entrega que no se ha podido todavía satisfacer. Entrega que al caso de los municipios, y yo le voy a dar una copia de toda la información que tenemos nosotros, a la fecha que se requiere los procedimientos y la destitución de la administración anterior, antes de que ingrese Yamil Chedraui, ya habíamos nosotros contratado una auditoría con Esparta justamente por varios procesos que se fueron identificando y que saltaron básicamente por las contradicciones. Cuando preguntábamos, los municipios están reclamando que no se les entregue equipos, no, que ya llega, que están en esto, que están adecuando los equipos. Esa información contradictoria resultó que cuando nosotros pedimos esta auditoría, lo que vemos es que los datos no eran reales en cuanto a cuánto habían pagado de anticipos, no eran datos reales. Pero la mayoría del personal comercial, tanto en la administración de Balda, tanto en la administración de Castro, sostienen que se reúnen con usted y se reunieron con usted sistemática y periódicamente, que incluso parte de la conversación fue así: a ver, gerente, tú te encargas de la parte administrativa, que yo me encargo de la parte comercial y del movimiento del negocio. ¿Yo se refiere a quién? Perdón, claro, usted, ¿no? Yo Sí. me encargo de la parte comercial. Sí, que usted entra a ICA con ese discurso. A ver, gerente X, tú vas a tratar de salvar la empresa, de mantenerla en equilibrio, pero la parte comercial, el giro, el detalle del negocio, lo hablan conmigo. Y que incluso todo ese personal se reúne con usted o se ha reunido con usted periódicamente. Es decir, que las sorpresas no han sido tales y que usted ha venido sabiendo en detalle el manejo de la empresa. Ahí creo que hay una mentira escandalosa, porque ni en EICA ni en ninguna otra empresa, yo o cualquier persona de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, entramos a las áreas ni comerciales ni administrativas, porque no es nuestra función y porque no queremos dar ¿Cómo controlan un manejo entonces? ¿Cómo controlan, político del tema. ¿Ya? Nosotros primero confiamos en los administradores y en la información que ellos nos entregan. Y segundo, se pide reportes a los auditores internos o contratamos auditorías externas para temas específicos. Ejemplo, en el caso de ICA, cuando la información que requeríamos y que nos entregaban mes a mes, resultaba que los datos que nos entregaban, y por eso están denunciados, Balda y todos los demás, decían que vendían A, y resulta que cuando comenzamos a ver por las referencias de los municipios, estaban dando otros números, una situación totalmente distinta. Los datos de inventario de productos decían una cosa y por lo tanto supuestamente debían poder entregar los equipos a los municipios, y se van a hacer contrataciones